El silencio puede salvarte la vida, pero también puede enterrarte despacio, como arena que se desliza sin que nadie lo note. Yo lo aprendí tarde, con el cabello ya blanco y las manos endurecidas por la costura, cuando mi propio nieto, con apenas 8 años, se convirtió en mi guardián secreto. Sus palabras fueron un soplo inesperado de verdad. Abuela, no tomes las pastillas de mamá. Y ese murmullo, que parecía frágil como el vuelo de un gorrión, cambió el rumbo de mi existencia una vez más. Sí, estás aquí escuchándome, te pido algo muy sencillo. Dale un me gusta a este relato y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias como la mía, que tal vez se parezcan demasiado a la de alguien que conoces. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me acompañas hoy? Me llamo Yolanda María de Farias. Tengo 75 años y vivo en un pequeño barrio de las afueras de Sevilla. Mis días son tranquilos. Me levanto temprano, pongo café en la cafetera italiana que heredé de mi madre, barro el patio y luego me siento junto a la ventana para coser dobladillos de pantalones que las vecinas me traen. Esa aguja que va y viene entre las telas me recuerda que yo también remiendo, no ropa, sino las grietas de la memoria que se niegan a cerrarse del todo. Decidí hablar ahora porque me cansé de guardar bajo llave recuerdos que me hicieron temblar por décadas. Hablo no para culpar, sino para liberar, porque ya no temo que mi voz rompa la casa, ni que alguien me mande callar. Al contrario, hoy sé que contar mi verdad es un acto de protección para los míos, un legado de resistencia para mis nietos y, quizás, un respiro para quien también camina cargando secretos en silencio. Durante mucho tiempo, creí que mi historia no merecía ser contada, que el dolor era un asunto privado que debía esconderse detrás de las cortinas. Pero cuando vi a Pedro, mi nieto, con su inocencia de niño, protegerme de algo que ni yo misma me atrevía a enfrentar, comprendí que guardar silencio no siempre es valentía, a veces es una condena. Por eso hoy quiero hablar, aunque la voz se me quiebre. Me siento aquí, como si conversara contigo en mi sala, con las chanclas gastadas, un café medio frío en la mesa y un pañuelo sobre las piernas. No busco compasión, busco compañía. Quiero que me escuches sin juzgar, como quien se sienta al lado de una abuela y le deja espacio para abrir las heridas antiguas sin miedo a que sangren otra vez. Lo que voy a contarte sucedió en un tiempo donde la vida parecía más sencilla, pero también más cruel. En una casa pequeña del interior, entre aromas de jabón y pan duro, nació mi infancia. Una infancia que primero fue luminosa, hecha de juegos y voces familiares, hasta que un golpe de destino la quebró en pedazos. Allí aprendí que los monstruos no siempre llegan de fuera. Muchas veces se sientan en nuestra mesa y nos llaman hija. Hoy, al volver sobre esas memorias, no busco revancha, sino redención, porque el miedo puede atrapar generaciones enteras, pero la verdad, por más dolorosa que sea, tiene el poder de abrir ventanas. Esta es mi manera de abrir las mías, aunque tiemble. Y quiero que me acompañes, paso a paso, por ese viaje que empieza en la inocencia y termina en la decisión de no callar nunca más. Recuerdo la casa de mi infancia como un lugar pequeño, de madera clara que crujía con cada paso, pero que parecía infinito a mis ojos de niña. Olía a jabón en barra, de ese que mi madre frotaba contra la ropa en una batea, y a café colado en paño que llenaba las mañanas de un aroma que todavía hoy me hace cerrar los ojos y suspirar. Afuera, la calle era de tierra apisonada, donde mis pies descalzos encontraban frescura en los días de verano y charcos que se volvían mares cuando la lluvia se alargaba. Aquel rincón del interior andaluz era humilde, pero en él cabía el mundo entero para nosotros. Mi madre, Lourdes, era costurera. Pasaba largas horas inclinada sobre su máquina de pedal, con un gesto concentrado y sereno, y un canto bajo que apenas se oía. Era mujer de manos firmes y voz suave, que sabía remendar tanto las telas como los corazones cansados. Mi padre, Severino, era pedrero. Volvía a casa con el rostro curtido por el sol y las manos llenas de polvo de cal, siempre con un silencio que pesaba, pero que se aliviaba con una sonrisa tímida cuando nos veía correr hacia él.
Éramos pobres en moneda, pero ricos en rutinas que parecían eternas. Éramos 3 hermanos. Yo, la del medio, con las impaciencia de quien no es ni la mayor ni la pequeña. Mi hermano Arlindo, inquieto como el viento, que corría tras las luciérnagas como si pudiera guardarlas en los bolsillos. Y la pequeña Joana, con apenas unos años, que dormía siempre con las manos abiertas, como si pidiera bendiciones al mundo entero. Entre los 3, compartíamos juegos inventados con piedras, hojas secas y trozos de madera. El tiempo se medía en la sombra del olivo que había en el patio y en el repicar del campanario de la iglesia cercana. Las comidas eran sencillas: pan duro humedecido en leche, un trozo de queso que se estiraba para toda la semana, guisos de legumbres que mi madre sazonaba con un amor que alimentaba más que la propia comida. Los domingos, cuando había suerte, el pan llevaba un poco de manteca y aquello era motivo de fiesta. Nos sentábamos en torno a la mesa de madera, que tenía una pata coja siempre calzada con un ladrillo, y hablábamos poco, porque el cansancio del día pesaba, pero las miradas se bastaban para decirnos que todo estaba en su sitio. Las tardes de verano eran las más dulces. La calle se llenaba de risas de niños y del eco de las mujeres que conversaban mientras cosían en las puertas de sus casas. Mi madre se unía a ellas a veces, con la labor en la mano, y yo me quedaba sentada a sus pies, escuchando historias que se mezclaban con el canto de los grillos. El aire olía a tierra caliente y a jazmín, y me parecía que la vida entera estaba en paz. Aquel mundo, tan pequeño, para los adultos, era vasto e inabarcable para mí. En invierno, la casa se transformaba. El frío se filtraba por las rendijas de las tablas y nos arropábamos todos con las mismas mantas, apretados unos contra otros. El brasero, cubierto con una mesa camilla, era el centro del universo. Allí calentábamos las manos, contábamos anécdotas, y a veces mi padre, en un gesto raro, nos recitaba versos sueltos que había aprendido en la juventud. Eran noches largas, pero llenas de un calor que ninguna estufa eléctrica ha sabido darme después. Mi madre tenía una manera especial de cuidar de nosotros. Nos peinaba con esmero, pasaba el peine mojado para domar los cabellos rebeldes, y mientras lo hacía, nos decía frases que aún me acompañan. La vida es larga si tienes fe. Las penas se lavan con trabajo. Dios aprieta pero no ahoga. Yo no entendía del todo esas palabras, pero sentía que eran como un manto que nos cubría, un escudo invisible contra cualquier mal. Arlindo, siempre travieso, inventaba aventuras en el gallinero, donde juraba que había tesoros enterrados. Joana, demasiado pequeña para correr con él, se quedaba conmigo en el umbral de la casa, jugando a vestir muñecas hechas con retales que mi madre me daba. Yo las cosía con torpeza, imitando a mamá, y me sentía orgullosa de ver cómo cobraban vida en las manos de mi hermana. Esa era nuestra manera de soñar. Con poco, con casi nada, hacíamos todo. La escuela quedaba a un buen trecho del pueblo, y caminábamos juntos cada mañana, con los pies fríos y los bolsillos vacíos. Llevábamos una pizarrita con tiza y un trozo de pan envuelto en papel. A mí me gustaba aprender, y recuerdo la voz de la maestra, firme y dulce, que nos hablaba de un mundo más grande allá afuera, de ciudades con tranvías y mares que no terminaban nunca. Yo la escuchaba como quien oye un cuento de hadas, convencida de que algún día pisaría esos lugares lejanos. El regreso de la escuela siempre era alegre, porque nos esperaba mi madre con una olla humeante y la sonrisa cansada que nos hacía olvidar cualquier penuria. A veces nos dejaba ayudarla en la cocina. Yo cortaba verduras, Arlindo avivaba el fuego con un palo y Joana daba palmaditas al aire creyendo que así soplaba. Eran momentos de unión, donde cada gesto era sencillo pero profundo, como si aquel hogar se sostuviera en esos pequeños actos compartidos. Los juegos nocturnos eran de sombras. Con la luz tenue del candil, proyectábamos figuras con las manos en la pared, inventando historias de animales que hablaban y héroes que salvaban aldeas enteras. La risa de Arlindo resonaba como campana. La voz de Joana era un susurro dulce, y yo sentía que la vida era buena y suficiente. Esa inocencia era un refugio, una burbuja que me hacía creer que el mundo era justo.
La iglesia del pueblo tenía un papel grande en nuestras vidas. Allí íbamos los domingos, con la ropa limpia y los zapatos gastados, a escuchar al párroco hablar de esperanza y obediencia. Para mí, lo más bonito era el eco del órgano y las voces que se unían en los cánticos, llenando el espacio de una fuerza que parecía celestial. Yo miraba los vitrales de colores y pensaba que quizás el cielo estaba más cerca de lo que creíamos. Mi padre, aunque callado, nos regalaba momentos que atesoro. En las noches tranquilas, nos enseñaba a reconocer las estrellas. Señalaba con su dedo áspero y decía: «Esa es la Osa Mayor, ese es el camino de los peregrinos». Yo lo escuchaba fascinada, sintiendo que el universo entero cabía en aquel pedazo de cielo sobre nuestra casa. Era una complicidad silenciosa, pero profunda, que me hacía sentirme segura y amada. Los vecinos también eran parte de nuestra familia extendida. Todos se conocían, todos se ayudaban. Si faltaba pan en una casa, otra lo compartía. Si alguien enfermaba, había siempre una mano dispuesta a llevar caldo caliente. Ese sentido de comunidad me enseñó que la vida no se sostiene sola, que necesitamos de los otros para resistir. Era una red invisible que daba soporte a nuestra pobreza con dignidad. Las fiestas del pueblo eran el punto culminante del año. Las calles se adornaban con banderines de colores, las mujeres preparaban dulces y los hombres levantaban un pequeño escenario para la música. Nosotros, los niños, corríamos de un lado a otro, con la emoción de ver luces y escuchar guitarras que parecían mágicas. Aún puedo sentir el sabor del turrón en mi boca y la emoción de bailar sin parar hasta que el cansancio nos vencía. Aquel tiempo estaba lleno de detalles que hoy parecen pequeños, pero que eran gigantes para mí. El olor a tierra mojada después de la lluvia, la risa de mis hermanos mezclada con el canto de los pájaros, las manos de mi madre guiando las mías en la costura. Todo ello formaba un cuadro de sencillez y ternura que me parecía eterno. Nunca imaginé entonces que la vida pudiera cambiar tan rápido. Para mí, aquellos días eran inquebrantables, como si la rutina de la casa, el trabajo de mis padres y nuestras risas infantiles fueran a durar siempre. La inocencia me hacía creer que el dolor era algo que pasaba lejos, en otras familias, en otros lugares. Yo vivía convencida de que mi mundo estaba protegido. Esa infancia, tan pura y luminosa, fue la raíz de mi ser. Por eso, cuando la tragedia golpeó nuestra puerta, el contraste fue tan brutal, tan desgarrador. La luz de esos días me dio la fuerza para sobrevivir después, pero también me hizo sentir con más crudeza la oscuridad que vendría. Y, aunque el tiempo ha pasado, todavía guardo en el corazón esa primera parte de mi vida, como una prueba de que alguna vez fui niña feliz, antes de que todo se rompiera. La primera señal de que todo cambiaría llegó en forma de tos persistente de mi madre. Al principio pensamos que era un resfriado común, de esos que se curan con tisanas y reposo, pero los días pasaban y ella seguía más débil, con la piel pálida y un cansancio que le robaba la fuerza hasta para coser. La máquina de pedal, que antes resonaba día y noche, quedó muda en un rincón, como si la casa misma hubiera perdido el pulso. Yo la miraba con miedo, intentando convencerme de que pronto volvería a cantar bajito mientras remendaba vestidos. El silencio de mi padre se hizo más profundo. Severino llegaba del trabajo con la mirada perdida, evitando nuestros ojos. Preparaba infusiones, mojaba paños para bajar la fiebre de mi madre, pero nada parecía funcionar. Yo sentía que algo oscuro se cernía sobre nosotros, aunque me aferraba a la esperanza infantil de que los adultos siempre encuentran solución. Cada noche me acostaba rezando el Padre Nuestro con tanta fuerza que creía que Dios no podría ignorarme. Una madrugada, el aire se volvió insoportable. Mi madre jadeaba en su cama, con la frente ardiendo y los ojos cerrados, y aunque mi padre corrió a buscar ayuda, fue en vano. Lourdes murió con las manos entrelazadas en las de Joana, que dormía sin entender lo que ocurría. Yo, a mis pocos años, aprendí lo que era el vacío absoluto, un silencio tan denso que parecía tragarse los sonidos del mundo. Esa ausencia me dejó sin aliento, como si me hubieran arrancado una parte de mí,
El día del entierro, el pueblo entero nos acompañó. Yo veía pañuelos secando lágrimas y escuchaba palabras de consuelo, pero nada de eso llenaba el hueco. Recuerdo el sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd, seco, implacable, como un martillo que marcaba el final de todo lo conocido. Arlindo se aferraba a mi mano y yo, siendo apenas una niña, me obligaba a ser fuerte para él y para Joana. Sentí que, de repente, la infancia se me escapaba como agua entre los dedos. La casa, sin mi madre, se volvió enorme y extraña. El olor a jabón desapareció, la cocina quedó en silencio y las risas se apagaron. Mi padre, incapaz de sostener la rutina, se hundió en un mutismo que nos hacía sentir más solos que nunca. Nos dejaba a menudo a la deriva, sin la ternura que antes equilibraba las carencias. Yo trataba de asumir tareas que no me correspondían: peinar a Joana, consolar a Arlindo, mantener el orden como si pudiera traer de vuelta el tiempo perdido. Fue entonces cuando apareció Agenor, presentado como amigo de la familia. Lo recuerdo llegando con un gesto amable, trajeado, con voz grave que imponía respeto. Los vecinos lo saludaban con confianza, y mi padre parecía aferrarse a su compañía como a una tabla de salvación. Él nos ayudará, decía Severino, y yo quería creerlo. Necesitábamos apoyo, necesitábamos alguien que ocupara el lugar que la muerte había vaciado. Agenor comenzó a quedarse cada vez más tiempo en la casa. Al principio, su presencia era reconfortante. Ayudaba con las compras, traía pan recién hecho, contaba historias que lograban arrancar alguna sonrisa a Arlindo, pero en mi interior algo se revolvía. Había en su mirada un cálculo que no encajaba con la bondad que mostraba en público. Sin embargo, yo era apenas una niña y no sabía poner nombre a ese malestar. El pueblo entero lo consideraba un hombre ejemplar. En la iglesia se sentaba en primera fila, siempre dispuesto a colaborar. En la plaza, ofrecía su ayuda a cualquiera que la necesitara. Nadie sospechaba de él. Nadie podía imaginar que su sombra era distinta cuando cruzaba nuestro umbral. Yo lo miraba con recelo, pero guardaba silencio, porque todos los demás lo recibían como bendición. El dolor de la pérdida de mi madre había dejado a mi padre frágil, casi ausente. No tenía fuerzas para cuestionar nada, y cualquier gesto de Agenor le parecía alivio. Yo lo veía ceder espacio, primero en la mesa, luego en las decisiones de la casa. Era como si poco a poco el visitante se transformara en dueño, mientras nosotros, los niños, íbamos quedando relegados a un rincón invisible. En aquel tiempo yo no lo sabía, pero ese fue el verdadero inicio de mi tormenta. No fue solo la muerte de mi madre lo que quebró mi infancia, sino la puerta que se abrió para que entrara un hombre capaz de disfrazar el veneno de miel. Ese momento marcó el final de la inocencia y el principio de una larga noche que aún me tiembla en la memoria. Agenor comenzó a ocupar la casa como si siempre hubiera pertenecido a ella. Al principio, se sentaba en la cabecera de la mesa con la excusa de dar orden durante las comidas. Mi padre, agotado y distraído, no lo discutía. Yo lo observaba en silencio, con el estómago encogido, mientras él cortaba el pan con manos firmes, repartiéndolo como si fuera un juez que decidía lo que a cada uno le correspondía. En esos gestos cotidianos se iba dibujando su poder, disfrazado de cuidado. Con nosotros, los niños, mostraba una dulzura extraña, demasiado medida. A Arlindo le traía pequeños juguetes de madera. A Joana le regalaba caramelos envueltos en papeles brillantes. Y conmigo era especialmente atento, preguntándome por la escuela, por mis lecturas, incluso por mis sueños. Pero en sus ojos había algo que me helaba, una mirada demasiado larga, demasiado insistente, como si buscara leer más, allá de mis palabras. Yo bajaba la vista, aprendiendo a protegerme con silencios. Los vecinos lo alababan sin cesar. «Qué suerte tenéis de contar con un hombre así», decía la gente en la calle. Y yo sonreía, porque no sabía qué otra cosa hacer, cómo explicar que esa bondad pública se transformaba en una sombra densa dentro de casa. Aprendí muy pronto que nadie me creería, que los monstruos saben ponerse máscaras de santos y que la primera víctima de esa farsa es siempre la verdad de un niño.
Su voz era una herramienta de control. No gritaba, no lo necesitaba. Sus órdenes eran pronunciadas con calma, como quien da consejos, pero su tono no admitía réplica. No salgas ahora, es peligroso. No respondas, tu padre está cansado. Mejor quédate aquí conmigo, no molestes a tus hermanos. Yo obedecía, no por respeto, sino por miedo a lo que podía venir detrás de una desobediencia. Su frialdad me hacía sentir pequeña, atrapada. Las primeras veces que lo sentí demasiado cerca fueron como cuchilladas invisibles. Una mano que se posaba en mi hombro más de lo necesario, un roce en el pasillo que no parecía accidental, una caricia en el cabello que me dejaba un frío en la nuca. Yo quería pensar que eran imaginaciones mías, porque aceptar lo contrario era insoportable, pero mi cuerpo lo sabía. Me tensaba, me encogía, buscaba siempre esquinas y rincones donde pudiera desaparecer. Aprendí a caminar sin hacer ruido. Cada tabla de la casa tenía su propio crujido y yo las memorizaba para evitarlas, como si jugar con el silencio pudiera mantenerme a salvo. Dormía con la ropa puesta, porque me hacía sentir más protegida. Me convertí en una sombra, en una niña que respiraba bajito para no llamar la atención de aquel hombre que poco a poco había convertido mi hogar en su territorio. Una tarde, mientras ayudaba a mi padre en el patio, escuché cómo Agenor le decía: «Yo cuido de la casa como si fuera mía». Mi padre asintió, sin sospechar que esa frase era más verdad de lo que imaginaba. Yo sentí un escalofrío, porque supe que mi padre le había entregado las llaves invisibles de nuestra vida. La puerta estaba abierta y nadie parecía dispuesto a cerrarla. Arlindo comenzó a rebelarse de maneras pequeñas. No le gustaba obedecer a Agenor y hacía berrinches cuando éste le imponía tareas. Yo veía cómo las chispas de su rebeldía eran apagadas con palabras duras y castigos disfrazados de disciplina. «Es por su bien», decía Agenor, mientras obligaba a mi hermano a quedarse quieto durante horas o a repetir tareas inútiles. Yo lo miraba con impotencia, sabiendo que cualquier intento de defenderlo solo traería más represalias. Con Joana, en cambio, se mostraba paternal. La alzaba en brazos, le hablaba con dulzura, la hacía sentir querida. Pero incluso en esos gestos había algo que me inquietaba, una excesiva necesidad de demostrar bondad, como si quisiera convencer a todos, incluso a sí mismo, de que era indispensable. Mi hermana, demasiado pequeña, no veía el veneno detrás de sus sonrisas, y yo, en silencio, me juraba protegerla aunque me costara el alma. El miedo se volvió rutina. Mi cuerpo comenzó a mostrarlo: ojeras profundas por noches de insomnio, manos temblorosas al sostener los cubiertos, una rigidez que me hacía parecer mayor de lo que era. Nadie preguntaba, nadie miraba más allá de lo evidente. Los adultos estaban demasiado ocupados en sobrevivir, y yo quedaba atrapada en la paradoja de ser niña por fuera y adulta por dentro. Los primeros episodios de abuso no fueron visibles para el mundo. Nadie vio la mano que se cerraba con fuerza en mi brazo, ni la voz baja que me ordenaba callar, ni las lágrimas que yo tragaba en silencio para no delatarme. Aprendí a fingir normalidad, a sonreír en la mesa aunque el corazón me martillara el pecho. El secreto se volvió mi segunda piel, un peso insoportable que no podía compartir con nadie. Recuerdo especialmente una noche en la que me llamó para ayudarle a ordenar unas herramientas. La casa estaba en silencio, todos dormían. Su cercanía era sofocante, y aunque no ocurrió nada que pudiera contarse como evidente, el terror que sentí me acompañó durante semanas. Comprendí que no necesitaba tocarme para dominarme. Bastaba su presencia, su control absoluto, para convertirme en prisionera dentro de mi propio hogar. Comencé a inventar excusas para alejarme. Pasaba más tiempo en el patio, en la escuela, en la casa de una vecina cuando podía, pero siempre regresaba, porque no había escapatoria real. Agenor era una sombra que se extendía por todos lados, un vigilante invisible que me recordaba constantemente que mi silencio era la condición para que mis hermanos estuvieran a salvo. Esa fue su estrategia más cruel, hacerme sentir responsable de todos. La manipulación era su arma favorita.
Me repetía que mi padre no soportaría la verdad, que Arlindo y Joana sufrirían si yo hablaba, que nadie me creería. Eres fuerte, guárdalo, me decía, como si el silencio fuera un acto de heroísmo. Yo era apenas una niña, y sin embargo cargaba con una cruz que doblaba mi espalda y mi espíritu. Con el tiempo, los castigos se volvieron parte de mi día a día. Si me demoraba en una tarea, si contestaba con un tono que no le agradaba, si me reía demasiado alto, encontraba una manera de recordarme quién mandaba. Nunca necesitó alzar demasiado la voz ni levantar la mano con brutalidad. Bastaba su mirada fría, sus palabras medidas, para hacerme sentir culpable incluso de respirar. Yo intentaba proteger a mis hermanos como podía. A Arlindo le inventaba juegos para distraerlo de la rigidez de Agenor. A Joana le cantaba bajito cuando notaba su miedo. Pero la verdad es que cada día me sentía más sola, más atrapada. Mi único refugio era la escuela, donde al menos podía imaginar que existía un futuro distinto, aunque al volver a casa ese futuro se desvaneciera como humo. Las noches eran las peores. El crujido de las tablas se convirtió en mi enemigo. Cada paso que escuchaba en el pasillo me hacía contener la respiración. Aprendí a distinguir el sonido de sus botas del de mi padre, y ese simple detalle decidía si podía dormir o si pasaba la noche despierta, con los ojos fijos en la oscuridad, rezando para que pasara rápido. Agenor no necesitó mucho tiempo para convertirse en el centro de la casa. Mi padre, agotado y resignado, delegaba cada vez más en él. Las visitas de los vecinos lo confirmaban como figura respetada y nadie sospechaba nada. Yo quedaba atrapada en un mundo donde la mentira era la fachada y la verdad, un secreto que me consumía lentamente. Empecé a escribir pequeños fragmentos en un cuaderno escondido, frases sueltas que no tenían sentido para nadie más. Era mi manera de gritar sin ser escuchada, de darle forma al dolor que me ahogaba. Esos escritos, guardados bajo el colchón, fueron mi salvación silenciosa. En ellos dejaba escapar un poco de la angustia que me habría destruido si la llevaba siempre dentro. El tiempo se volvió una cárcel. Los días eran idénticos, las rutinas inamovibles, las amenazas invisibles. Yo esperaba una señal, cualquier resquicio que me dijera que no todo estaba perdido, pero la verdad es que, en ese momento, me sentía como un pájaro con las alas cortadas, obligado a cantar en una jaula que todos creían segura y cálida. Agenor había logrado su objetivo: dominar el espacio, dominar las voces, dominar los silencios. Y yo, con apenas unos años, había aprendido que sobrevivir significaba obedecer, callar y fingir. Fue la lección más dura de mi infancia y la que marcaría mi vida para siempre. El silencio se volvió mi refugio y mi condena al mismo tiempo. Aprendí a callar no solo las palabras, sino también los gestos. Ocultaba mis miedos en sonrisas forzadas, mis temblores en tareas domésticas, mis lágrimas en la almohada mordida. El silencio era mi escudo, porque si no hablaba, quizás nadie descubriría lo que ocurría en las sombras de mi casa, pero ese mismo silencio me aprisionaba, me aislaba de cualquier ayuda posible. Las mañanas eran una rutina de supervivencia. Me levantaba antes que todos, encendía el fuego, preparaba el pan duro con leche y me aseguraba de que Arlindo y Joana estuvieran vestidos y listos para la escuela. Fingía ser madre cuando solo era una niña. Mientras mi padre aún dormía, yo ya cargaba con responsabilidades que me pesaban como piedras en la espalda, y siempre bajo la mirada de Agenor, que se levantaba temprano solo para recordarme que mi obediencia era suya. En la escuela, mi cuerpo delataba lo que mi boca no decía. Llegaba con los ojos hinchados, los brazos cubiertos con mangas largas incluso en verano, la mente dispersa por el insomnio. La maestra preguntaba si estaba enferma, y yo sonreía débilmente, diciendo que había ayudado mucho en casa. Nadie sospechaba, porque en aquel tiempo los problemas familiares se consideraban asuntos privados, y los niños no teníamos voz. Con mis hermanos inventaba excusas. A Arlindo le decía que las marcas en mis brazos eran caídas en el gallinero. A Joana, que los suspiros largos eran porque soñaba demasiado. Yo cargaba sola con la verdad para que ellos no se contaminaran del miedo.
Esa fue mi primera misión, que ellos siguieran siendo niños, aunque yo hubiera perdido la infancia demasiado pronto. El cuerpo empezó ahora a hablar donde yo no podía. Me volví delgada, con la piel pálida y los ojos hundidos. No dormía bien. Cada ruido en la noche me mantenía alerta, esperando un paso, una puerta que se abría, una orden susurrada. Tenía el corazón acelerado como si siempre estuviera corriendo, aunque estuviera sentada en silencio. Ese estado constante de alerta me robó la paz y me envejeció por dentro. Mis escondites se convirtieron en compañeros inseparables. Había un rincón detrás de la despensa donde podía encogerme y llorar en silencio, con las manos apretadas contra la boca. También usaba el gallinero, donde el cacareo de las aves disfrazaba mis sollozos. Aprendí a desaparecer sin que nadie lo notara, como si fuera invisible, como si la única manera de sobrevivir fuera dejar de existir por un rato. La ropa se volvió mi armadura. Siempre buscaba vestidos largos, holgados, que ocultaran cualquier señal de lo que ocurría. Mi madre ya no estaba para cuidarnos, y nadie se fijaba en mis elecciones. Para los demás, era solo modestia o descuido. Para mí, era un grito escondido. No me miréis, no quiero ser vista. Arlindo comenzó a notar mi cambio. A veces me miraba con ojos de hermano, protector, pero no se atrevía a preguntar demasiado. Él mismo sufría la dureza de Agenor, que lo reprendía con severidad por cualquier travesura. Yo intentaba suavizar esas tensiones, distrayéndolo con juegos o historias inventadas. No quería que él cargara con lo que yo llevaba en silencio. Con Joana, mi relación era de ternura absoluta. La peinaba, la arrullaba, la mantenía cerca de mí siempre que podía. Ella era demasiado pequeña para entender, y yo quería proteger esa inocencia como quien protege un tesoro. Su risa era mi único alivio, la prueba de que aún había algo puro y luminoso en medio de tanta oscuridad. El silencio dentro de casa era engañoso. Desde fuera parecía calma, desde dentro era un campo minado. Cada palabra maldicha, cada gesto fuera de lugar, podía detonar la furia fría de Agenor. Yo aprendí a leer su rostro como si fuera un libro, la manera en que fruncía el ceño, el tono en que me llamaba, el ritmo de sus pasos. Esa lectura constante me mantenía un paso por delante, pero también me agotaba hasta el alma. Mi padre seguía ausente, atrapado en su propio dolor y en la necesidad de mantener las apariencias. No veía lo que ocurría o no quería verlo. Yo llegué a odiar esa ceguera, porque me dejaba sola frente a un monstruo que él mismo había dejado entrar. En mi mente infantil, lo culpaba tanto como a Agenor, porque su silencio también me condenaba. Las noches eran el peor escenario. El sonido de sus botas en el pasillo era una tortura anticipada. Incluso cuando no entraba en mi cuarto, el simple hecho de escuchar sus pasos me paralizaba. Había noches en que lograba dormir solo al amanecer, agotada, con el corazón todavía acelerado. Esa vigilancia constante me convirtió en una prisionera de mi propia cama. El miedo no solo me cambió a mí, también alteró la dinámica familiar. Arlindo se volvió más rebelde, buscando peleas con otros niños, como si necesitara sacar afuera la rabia acumulada. Joana, en cambio, se volvió más callada, más dependiente de mí. Yo veía en ellos reflejos de mi propia lucha, y eso me dolía más que mis propios miedos. El hambre era otro aliado del dolor. Con mi madre muerta y mi padre perdido, la comida era escasa y mal distribuida. Agenor se aseguraba de servirse primero y dar órdenes sobre lo que quedaba para nosotros. Yo muchas veces me quedaba sin comer lo suficiente para que mis hermanos tuvieran un poco más. Ese sacrificio era silencioso, pero me recordaba que debía resistir por ellos. El paso del tiempo no trajo alivio, solo acostumbramiento. Comencé a aceptar el miedo como parte de mi vida, como quien acepta la lluvia en invierno. Mi cuerpo se adaptó, dormía ligero, comía poco, hablaba menos. Era una estrategia de supervivencia, pero también una forma de desaparecer. Los pocos momentos de alegría eran breves y clandestinos. Un juego improvisado con Arlindo, una canción cantada bajito a Joana, una mirada cómplice entre los tres. Esos instantes me recordaban que aún éramos una
Familia, aunque estuviera rota. Guardaba esos recuerdos como un tesoro secreto, porque eran mi ancla para no perderme del todo. El tiempo en la escuela era un respiro, pero también un recordatorio de mi diferencia. Veía a otros niños despreocupados, riendo, jugando, mientras yo cargaba con un peso invisible. A veces me preguntaba si alguien más vivía lo mismo, si había otra niña escondida detrás de una sonrisa forzada como la mía. Pero nunca me atreví a preguntar. La manipulación de Agenor era tan fuerte que llegué a dudar de mi propia percepción. Había días en que me convencía de que quizá exageraba, de que todo era normal, de que yo era demasiado sensible. Esa duda me destrozaba más que el miedo, porque me hacía sentir culpable de mi propio sufrimiento. Con el tiempo mi salud se resintió. Tenía fiebres repentinas, dolores de estómago constantes, un cansancio que no desaparecía, pero nadie lo tomaba en serio. Es nerviosa, decían, y yo callaba, porque explicar la verdad era imposible. Así, el dolor físico se volvió otra forma de silenciamiento. Los días se mezclaban en una rutina gris. Amanecía con miedo, trabajaba con miedo, me acostaba con miedo. A veces me sorprendía soñando despierta con otra vida, en otra ciudad, lejos de aquella casa. Eran fantasías que me daban un poco de oxígeno, aunque sabía que escapar era imposible en ese momento. El silencio se transmitía como herencia. Mi padre callaba, yo callaba, y mis hermanos aprendían a callar también. Era como si la casa entera estuviera construida sobre secretos, sobre palabras no dichas que pesaban más que cualquier muro, y ese peso nos mantenía agachados, incapaces de mirar al cielo. Había momentos en que sentía rabia, un fuego interno que me hacía querer gritar, romper platos, huir corriendo, pero lo sofocaba, porque sabía que cualquier estallido solo traería más control de Agenor. Guardaba esa rabia en un rincón del pecho, donde se acumulaba como brasas encendidas. Los días de fiesta en el pueblo eran una tortura. Todos veían a Agenor como un hombre ejemplar, y yo tenía que soportar los elogios, las sonrisas, los saludos respetuosos. Esa doble vida me destrozaba. En público era un benefactor, en privado un verdugo. Yo sentía que vivía en una obra de teatro cruel, donde mi papel era fingir que todo estaba bien. Mis pensamientos comenzaron a oscurecerse. Había noches en que deseaba no despertar, en que pensaba que la única salida era desaparecer, pero luego miraba a Arlindo y a Joana y me obligaba a resistir. Ellos eran la razón de mi lucha silenciosa, la única chispa que me mantenía con vida. El silencio se convirtió en mi único lenguaje. No decía nada, pero lo sentía todo. Y en ese mutismo aprendí a sobrevivir, aunque cada día que pasaba me alejaba más de la niña que había sido. Me estaba convirtiendo en alguien distinto, una sombra que vivía atrapada en un cuerpo infantil, esperando una oportunidad que parecía no llegar nunca. Ese fue mi mundo durante años, un escenario de aparente normalidad y un trasfondo de miedo absoluto, una vida marcada por el silencio, que era mi escudo, pero también la cadena que me ataba. Y así pasaron los días, las semanas, los años, hasta que un pequeño destello de resistencia comenzó a encenderse en mi interior. La primera señal de resistencia nació de un gesto pequeño: retrasar el café de la mañana cuando sabía que Agenor lo esperaba con ansias. Fingía torpeza, movía despacio la cuchara, dejaba que el agua hirviera demasiado. Era una manera casi invisible de revelarme, un mensaje secreto solo para mí. Aún podía decidir algo, aunque fuera mínimo. Esa chispa me sostuvo más de lo que imaginaba. Empecé a observarle con atención. Cada gesto, cada palabra, cada paso por la casa era anotado en mi memoria. Sabía a qué hora se levantaba, cuánto tardaba en fumar un cigarro, qué momentos prefería estar solo. Esa vigilancia invertida me daba una sensación de control, como si pudiera anticipar su veneno antes de que me alcanzara. No era libertad, pero era estrategia. La vecina nueva, doña Hilda, se convirtió sin saberlo en mi aliada silenciosa. Era una profesora jubilada, con ojos atentos y voz tranquila. Traía bizcochos de vez en cuando, y al entregármelos, me sostenía la mirada más de lo normal.
Yo sentía que ella percibía algo que los demás ignoraban. Una tarde, al devolverle un plato, me susurró: «Si alguna vez necesitas, mi puerta nunca se cierra con llave». Esa frase fue como un salvavidas en medio del mar. Comencé a guardar monedas en un saquito de tela, dinero que ganaba ayudando en costuras pequeñas que la misma doña Hilda me encargaba. Era casi nada, pero para mí era un tesoro. Lo escondía bajo una tabla suelta del suelo, imaginando que algún día ese pequeño capital sería la llave de una salida. Era un secreto mío, un acto de fe en un futuro distinto. La protección hacia mis hermanos se volvió más calculada. Inventaba juegos para sacar a Arlindo de la casa cuando presentía el mal humor de Agenor. Llevaba a Joana conmigo a la despensa para mantenerla lejos de su sombra. Mis movimientos eran siempre medidos, como si jugara una partida de ajedrez contra un enemigo invisible. Cada victoria era silenciosa, pero me hacía sentir fuerte. También aprendí a mentir con astucia. Si Agenor preguntaba dónde estaban los pequeños, inventaba tareas, compromisos, excusas que él no podía verificar. Esa habilidad para tejer historias se convirtió en mi arma más poderosa, porque me permitía manipular el tablero a mi favor sin que él lo notara. Mi cuerpo, aunque marcado por el miedo, empezó a responder de otra forma. Dejé de temblar tanto delante de él. Me obligaba a sostenerle la mirada, aunque por dentro me deshiciera. Ese gesto mínimo me devolvía una pizca de dignidad. Era como gritar sin palabras: «No me has vencido del todo». La fe se convirtió en otro refugio. No rezaba ya pidiendo que todo desapareciera, sino pidiendo fuerza para resistir. Mis oraciones cambiaron de tono. «Dame valor, protégeme, mientras protejo a los míos». Esa conexión con lo divino me hacía sentir acompañada, como si alguien más supiera lo que ocurría aunque yo no pudiera contarlo. Un día, mientras barría el patio, encontré un viejo mapa de Sevilla que mi padre guardaba en un cajón. Me quedé horas observando aquellas calles desconocidas, imaginando cómo sería caminar por ellas sin miedo, libre, invisible para Agenor. Ese mapa se volvió mi amuleto secreto, la representación física de un futuro que todavía no tenía forma. Las noches seguían siendo pesadas, pero había momentos en que conseguía dormir imaginando planes de escape. Visualizaba cada detalle: por dónde salir, qué llevar, a quién acudir. Aunque no pudiera ejecutarlo todavía, esa planificación me daba fuerza. Era como preparar un viaje que algún día sin duda haría. Doña Hilda reforzaba mis sospechas con sus gestos atentos. Una vez, al ver un moretón en mi brazo que no logré ocultar, me acarició suavemente la piel y dijo: «A veces, la vida nos pone pruebas que parecen imposibles, pero nada dura para siempre, niña». Esa frase se me clavó como promesa. Mi relación con mis hermanos también cambió. Comencé a hablarles de la importancia de cuidarnos entre nosotros, de mantenernos unidos. Les enseñaba, en palabras sencillas, a desconfiar sin sembrarles miedo. Esa complicidad nos fortalecía como un pequeño ejército silencioso contra el invasor. En la escuela, por primera vez, levanté la mano para responder con firmeza a una pregunta de la maestra. Sentí que mi voz sonaba distinta, más clara, más segura. Fue un instante fugaz, pero me demostró que aún podía hablar, que no todo estaba perdido en el pozo del silencio. Mi resistencia, aunque pequeña, era constante. Eran gestos, miradas, pensamientos que tejían una red invisible de fortaleza. No podía cambiarlo todo de golpe, pero cada acción, por mínima que fuera, me recordaba que yo seguía allí, que mi voluntad aún existía. Y ese fuego, aunque tenue, empezaba a crecer. El punto de ruptura llegó una noche húmeda de verano, cuando el aire se pegaba a la piel y los mosquitos zumbaban alrededor de la lámpara de aceite. Agenor había bebido más de lo habitual, y su voz arrastraba una dureza que me hizo estremecer desde el primer momento. Ordenó que los niños se fueran a la cama, y yo sentí en el estómago la certeza de que algo iba a ocurrir. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía respirar. Yo intenté retrasar lo inevitable, inventando tareas, barriendo un suelo que ya estaba limpio
revisando platos que no necesitaban ser lavados. Pero él me observaba con esa paciencia cruel que me helaba la sangre. Cuando finalmente me llamó con un tono que no admitía réplica, supe que había llegado la noche que tanto temía desde hacía años. Me condujo hacia la despensa con la excusa de revisar unos frascos. El olor a granos secos y madera me mareaba. El espacio era estrecho y su cuerpo ocupaba demasiado lugar. No recuerdo sus palabras exactas, solo la presión de su voz y la sombra de su figura cerrando el paso. Todo mi cuerpo gritaba en silencio, una mezcla de pánico y resistencia que me mantenía erguida aunque las piernas quisieran doblarse. En ese momento, un ruido inesperado quebró la tensión. Un golpe seco en la puerta de entrada. Era Arlindo, que había salido sin permiso y ahora regresaba con prisas, tirando el cerrojo con torpeza. Ese sonido, simple y cotidiano, me dio un segundo de respiro. Aproveché la distracción de Agenor para escurrirme, corriendo hacia el patio como si me persiguiera el mismo diablo. La respiración me ardía, pero mi mente estaba clara como nunca antes. Sabía que si volvía a quedarme callada, si aceptaba una vez más el silencio, no sobreviviría. Esa noche había comprendido que el monstruo no se detendría por sí solo, que yo debía buscar una salida, aunque me costara todo. El miedo se convirtió en impulso. Al día siguiente, tomé una decisión: proteger a mis hermanos con hechos, no solo con silencios. Inventé una visita para llevar a Juana a casa de doña Hilda y convencerla de quedarse allí un rato. Con Arlindo fue más difícil, porque se resistía a ser apartado, pero logré distraerlo con la promesa de un juego en la calle. Mi corazón se partía, porque sabía que cada separación era peligrosa, pero no podía arriesgarme a que ellos estuvieran presentes en la tormenta que se avecinaba. El enfrentamiento directo ocurrió esa misma semana. Agenor, molesto por mis evasivas, me tomó del brazo con una fuerza que me dejó sin aliento. Yo, por primera vez, no bajé la cabeza. Lo miré con una mezcla de terror y rabia y le dije con voz temblorosa pero firme: «No más». Ese instante fue eterno. Vi en sus ojos la sorpresa, como si no esperara que una niña rota pudiera aún alzar la voz. Su reacción fue brutal en silencio. No necesitó gritar ni golpearme. Su mirada bastó para clavarme contra el suelo. Pero esa vez no lloré, no pedí perdón. Guardé mi dignidad en ese gesto pequeño, en ese no que retumbó más fuerte en mi amor interior que en la habitación. Y entendí que ya no había vuelta atrás. Había desafiado al monstruo. Esa misma noche, cuando todos dormían, abrí el saquito donde guardaba las monedas que había escondido durante meses. Las conté con las manos temblorosas. Eran pocas, pero suficientes para dar un primer paso. Esa reserva se convirtió en símbolo de mi libertad, una promesa de que, aunque tardara, me iría lejos de esa sombra. Doña Hilda fue mi faro. La visité al día siguiente con la excusa de devolverle un plato. Le apreté la mano con fuerza, como quien pide auxilio sin palabras. Ella me devolvió la presión y me dijo muy bajo: «Estoy aquí». Esa certeza me sostuvo como un muro invisible, porque por primera vez sentí que no estaba completamente sola. El miedo, sin embargo, se multiplicó. Agenor comenzó a vigilarme más de cerca, como si sospechara que algo había cambiado. Cada movimiento suyo era más amenazante, cada silencio más denso. Yo sabía que caminaba sobre un hilo delgado, pero también que ya no podía volver a ser la niña dócil de antes. Había abierto una grieta, y esa grieta debía llevarme a la salida. Una tarde, mientras él me observaba con esa mirada que me quemaba, recordé las palabras de mi madre: «La vida es larga si tienes fe». Me aferré a esa frase como a un salvavidas. Quizás mi infancia había sido robada, pero aún me quedaba vida por delante. Y esa vida debía ser mía, no de él. Ese fue mi punto de ruptura. La certeza de que el silencio ya no era suficiente para protegerme, que callar era morir en vida. Decidí resistir, aún sabiendo que el riesgo era enorme, porque comprendí que a veces el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar aún temblando. Si esta parte de mi historia te ha tocado, te invito a darle un me gusta a este video,
Así más personas podrán encontrar valor en medio de sus propias tormentas. La madrugada de mi liberación no fue heroica ni limpia, sino torpe y llena de miedo. Tomé de la mano a Joana, dejé a Arlindo bajo la protección de doña Hilda y salí corriendo por la calle de tierra, con los pies descalzos y el corazón en la garganta. Sentía que cada sombra podía ser Agenor siguiéndome, que cada ruido anunciaba su mano pesada. Pero avancé, porque quedarse significaba rendirse. Ese fue mi primer paso hacia la vida. Mi padre, al descubrir nuestra huida, no tuvo más remedio que enfrentar la verdad. Entre la vergüenza y la ira, expulsó a Agenor de la casa. Fue un acto tardío, pero decisivo. Yo, sin embargo, ya no era la misma niña que él había dejado bajo su cuidado. Mis ojos se habían endurecido. Mi voz había aprendido a temblar menos. Me quedé con cicatrices invisibles, pero también con una certeza. Nadie volvería a callarme. El tiempo, con su paso lento, fue cerrando las heridas. Crecí, me casé, tuve a mi hija Marta, y prometí que ella nunca conocería el silencio que me había asfixiado. Pero la vida, cruel en sus repeticiones, trajo nuevas pruebas. Baldo, su marido, se convirtió en una sombra parecida a la que yo había combatido. Y esta vez, no fui yo la que sufrió en silencio, sino mi hija. Comprendí entonces que la violencia tiene la capacidad de heredarse, como una maldición que se esconde en los pliegues de la familia. El día en que mi nieto Pedro me susurró al oído: «Abuela, no tomes las pastillas de mamá», sentí que el ciclo volvía a empezar. Pero esta vez no me quedé inmóvil. Obedecí su advertencia. Guardé las pastillas. Busqué ayuda. 12 días después, la policía llamó a nuestra puerta y el peso de décadas de silencio se rompió en 1000 pedazos. Fue un desmoronamiento doloroso, pero también una liberación. Ese día entendí que la voz de un niño puede salvar generaciones enteras, porque así como yo había resistido para proteger a mis hermanos, Pedro resistió para protegerme a mí. Su valentía me recordó que la vida no siempre se trata de grandes gestas, sino de pequeños actos de verdad que cambian destinos enteros. Hoy, con 75 años, coso dobladillos para las vecinas y cuento esta historia para que nadie más confunda el silencio con fortaleza. La verdadera fuerza está en hablar, en abrir ventanas aunque el viento entre helado, en romper las cadenas invisibles que nos atan. No quiero que mis nietos hereden el peso de callar. Quiero que aprendan que la voz es un derecho sagrado. Si esta historia ha resonado en ti, te pido algo sencillo. Dale me gusta, suscríbete y compártela. Eso me da fuerzas para seguir abriendo mi corazón y contar lo que tantas veces se quiso esconder. Quiero saber qué sentiste al escucharme. Cuéntamelo en los comentarios, porque quizás entre tus palabras y las mías logremos que ninguna voz vuelva a quedar atrapada en el silencio.